Aterradoras historias de la Biblia. La Biblia es una colección o recopilación de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones se consideran producto de inspiración divina. También es un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Fue escrita por unos 40 hombres en un periodo aproximado de los 1600 años. El primer libro de la Biblia es el Génesis. Fue escrito alrededor del 1445 a.C. El último libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del 90-96 después de Cristo. Originalmente se escribió en hebreo, arameo y griego. La Biblia está llena de cuentos de aventuras, guerras, naciones que se construyen y destruyen y mucho más. Es una verdadera fuente de fascinantes historias y recuerdos históricos. Pero, junto con lo bueno, viene lo malo. También está llena de momentos terribles que avergonzarían a las películas modernas de terror y suspenso. En este video te vamos a relatar algunas de estas historias. Número 1. El lago de fuego. El infierno se describe en tan solo unos pocos puntos a lo largo de la Biblia como un lugar de fuego. Y todas estas descripciones se encuentran en el Nuevo Testamento. Lago de fuego simboliza el castigo judicial de destrucción eterna, excepto para las historias emblemáticas como Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno ardiente en el libro de Daniel. En la revelación de Dios a Juan, el fin del mundo se muestra como una guerra entre el bien y el mal. Los buenos no son los cristianos. Los cristianos fueron llevados al cielo antes de la gran tribulación, evitándoles los horrores que habrían de venir. En cambio, el bien que queda son los que se convierten a la fe cristiana y mueren como héroes a manos del anticristo, también llamado la bestia. Este, a su vez, está asistido por otra bestia, llamado el falso profeta, individuo que legítimamente finge cualidades de profecía. Y la antítesis del Espíritu Santo. La antítesis, como ven, tiene que ver con cómo vivimos y más específicamente con cómo lo hacemos en relación con el mundo en el que Dios nos ha colocado. Ambos están controlados por Satanás. El primero, el falso profeta, llega al poder por la vía diplomática magistral, haciendo que todos lo amen y se unan detrás de él en el nombre de la paz. Pero luego, después de 3 años y medio, el anticristo muestra su verdadera cara, haciéndose cargo de todo el mundo. Algo
que nadie ha logrado, ni Alejandro Magno, Gengis Khan, Napoleón o Hitler. Al final, una batalla real se llevará a cabo en Armegiddo, al norte de Israel. Este nombre fue helenizado como Armagedón. La bestia lleva consigo todos los ejércitos del mundo contra el mismo Jesús, pero monta un caballo blanco a la cabeza de un ejército en el cielo de todos los cristianos en la historia. Jesús dirá la verdad, y la verdad es que va a venir a destruir a todos los ejércitos de la bestia. Entonces, la bestia y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Esto significa que no mueren primero y luego van al infierno, sino que son arrojados al infierno vivos. Juan deja en claro que el resto de la gente simplemente morirá por la verdad de Jesús y luego son devorados por todas las aves del cielo. Satanás está encadenado por un poderoso ángel, al parecer Miguel, y arrojado al abismo por 1000 años. Este no es el lago de fuego. El abismo puede ser otra palabra para nombrar al mismo infierno. Esto es interesante. Todos los muertos en el Armagedón irán al infierno, pero no al lago de fuego. Esto significa que debe haber más infierno que un simple lago de fuego. Después de que se cumplan los 1000 años, Satanás es liberado. Y como se ha negado a cambiar su comportamiento, lidera de nuevo a todo el mundo contra el pueblo santo de Dios, en la ciudad que él ama, Israel, que ha sido llamado a ser un pueblo santo. Y Dios hace llover fuego del cielo y los destruye. Luego, Satanás es arrojado al lago de fuego donde la bestia y el falso profeta arden para siempre, en la tortura eterna. Esta ya sería la segunda muerte. Entonces, Dios hace que su juicio final a favor o en contra de todos los que han vivido. Algunos van al cielo, que ahora se llama la Nueva Jerusalén, con calles pavimentadas de oro macizo, 12 puertas de perlas individuales, 12 preciosos cimientos de piedras preciosas de 1400 millas de alto, 200 pies de paredes gruesas. El resto son arrojados al lago de fuego con la falsa Trinidad. Recordando la Trinidad, los tres son Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Este último representándose en forma de paloma. No todos los pecadores impenitentes arderán por la eternidad. Dios ha guardado lo peor para el final. Esta es la culminación absoluta de todo en el infierno de fuego y azufre. Es la ira de Dios a través de la Biblia.
Número 2. La pasión de Cristo. Mateo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Marcos 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Lucas 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Juan 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. La pasión nos cuenta sobre todo el sufrimiento de Jesús, de su terror en Getsemaní hasta su muerte. Su temor en el Getsemaní sobre lo que estaba por venir y el que él lo sabía perfectamente bien, le causó tal angustia que sudó sangre. Por lo tanto, sus ropas se habrían teñido de rojo. Cuando fue llevado ante la Corte Suprema de la Ley Judía y Poncio Pilato, quien ejercía este poder, los evangelios no entran en detalles sobre la flagelación real, porque todo el mundo en aquel entonces sabía lo que significaba ser azotado por orden del gobierno romano. Si usted ha visto de Mel Gibson La Pasión de Cristo, ya usted sabe lo que significa ser golpeado con un flagelo romano. El flagelo era un 9 colas de gato, hechos de tiras de cuero con piezas de barra de metal atados a ellos. Los flagelos utilizados en la película muestran piezas dentadas de metal, pero esto no es exacto. Estos habrían despellejado a la víctima con vida antes de que pudiera ser crucificado. Sin embargo, Jesús fue golpeado hasta quedar destrozado y irreconocible, con sangre. Entonces, él fue crucificado desnudo y se le dejó morir. La crucifixión suele causar la muerte por exposición, no por asfixia. Una persona puede tomar una semana o más para morir en una cruz, estando en agonía todo el tiempo. Los transeúntes se animan a torturar a los condenados y le cortan los dedos de los pies por diversión o para recuerdo. Debido a la horrible tortura que Jesús sufrió antes de ser clavado a una cruz, solo duró unas 3 horas, a partir del mediodía a 3, posiblemente del viernes, el día 3 de abril, 33 años de nuestro Señor. Los pies fueron clavados a los lados de la cruz, con clavos, a través de los lados de los huesos del talón para maximizar el dolor. La parte superior de los pies no soportan el peso del cuerpo con un clavo y a través de ellos. Él murió por una combinación de edema cardiopulmonar, la sangre mezclada con agua que fluía de la herida de lanza, la deshidratación, la hemorragia y el shock. Y ni siquiera hizo algo malo.
Número 3. Juicio de Dios contra Jerusalén. Ezequiel 22, 17, 22. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todo ellos son bronce y estaño, y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Este pasaje es aterrador solamente por el poder de las descripciones espeluznantes de esta profecía. Dios está de nuevo enfurecido con los pecadores incorregibles de Jerusalén. Se supone que es su pueblo elegido, pero ellos le desafían, desobedecen sus leyes e ignoran los mandatos de su justicia con rebeldía total. Esta profecía de Ezequiel es generalmente considerada como metafórica o en sentido figurado. Dios parece estar hablando en términos de fuego en el contexto de la refinación de metales preciosos. Cuando obtienes el oro de las minas, tienes que fundir los trozos de mineral en bruto en un horno con el fin de separar el oro del resto. Lo mismo sucede con la ira de Dios. Es y siempre fue su intención, la de quemar el pecado de la gente y dejar solo lo que es excelente en la humanidad. Sin embargo, este pasaje es horrible en la medida en que Dios parece bastante literal en su descripción de lo que su ira de fuego va a hacer para los habitantes del reino de Jerusalén. Él los quemará con tanto ardor que se derretirán como el metal. Este pasaje fue la inspiración principal de Steven Spielberg para la escena de la muerte de los nazis al final de En busca del arca perdida, cuando el arca se derrite en sus caras y los incinera. Número 4. Las 10 plagas de Egipto. Éxodo 7:14, del 12 al 29. Cuando Dios había tenido suficiente tiempo a su pueblo atormentado por la dura servidumbre en la tierra de Egipto, 400 años, fue cuando envió a Moisés para preparar el camino para él. Varias veces Dios endureció el corazón del faraón con el fin de obtener la gloria para sí mismo y para Israel, y así poder continuar sus hechos milagrosos. En primer lugar, el río Nilo se convirtió en sangre. Luego del río llegaron las ranas. Entonces vino los piojos y las pulgas. A continuación, moscas que pican. Después vino una peste que mató al ganado de Egipto.
Egipto. Luego el ardor y las llagas. Cayó granizo mezclado con fuego. Llegó una plaga de langostas. Después, la oscuridad y finalmente la muerte del primogénito de cada familia egipcia. Los israelitas se salvaron de todas esas plagas. También los israelitas salvaron a sus primogénitos con la sangre del cordero que corría por umbrales de las puertas y permanecieron en el interior de sus viviendas. Y aconteció que el faraón dejó salir a los israelitas. Él no podía hacerlo hasta después de la 10ª plaga, porque Dios endureció su corazón. Debería ser este el tipo de líos con el libre albedrío, ¿no? Pero la Biblia nunca dice que Dios no va a interferir con el libre albedrío. De hecho, la Biblia es clara en muchas ocasiones. Dios rompió cualquier regla con el fin de que se adaptase a su voluntad. Para conjeturar las causas científicas de la lluvia, la oscuridad y la muerte de los primogénitos, es mucho más difícil e inevitablemente tan casual que es difícil de creer. El granizo y la oscuridad pudieron haber sido causas por la erupción de Santorini, por lo que pudo haber llovido los desechos de la quema, así como el granizo, y llegar con facilidad a Egipto, con cenizas que bloquearon la luz del sol. Así podemos explicar la oscuridad.